Shalom, shalom, amada familia. Que nuestro Abacadosh nos bendiga a cada uno por nombre y asimismo a los amigos o hermanos que nos van a escuchar por medio de esta plataforma. Estamos hoy en el capítulo 21 de Primera de Reyes, donde vemos que el hombre cuando no tiene amor es un hombre sin piedad. Y vamos a ver los acontecimientos que pasaron con Nabot, un hombre que era justo, pero el rey era un rey injusto. La esposa era una mujer injusta. Entonces recordemos que el Padre siempre dice en Deuteronomios, Él nos indica a nosotros que la justicia solamente seguirás para que te vaya bien en la tierra que yo le prometí a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Somos servidores del Eterno y pertenecemos a una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach y guardamos sus mandamientos. Estudiamos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y como servidores del Eterno, si usted desea un estudio o desea formar parte de esta comunidad, no dude en comunicarse con nosotros porque estamos para servirle. La misión de nosotros es ir y predicar el Evangelio y en este momento lo estamos haciendo por medio de esta plataforma. Así que ya sabe, mi amigo, mi hermano, no dude en comunicarse que estamos para servirle. Así como yo di mi información, también mis hermanos van a dar su información. Recordemos, la información es valiosa para estos últimos días. Así que adelante mi hermano Ariel con su información. Luego mi hermano Jorge, mi hermano Enrique. Gracias, pastor. Shalom, shalom con mis hermanos, shalom con el- este pueblo de Israel. Eh, esta invitación para que todas las personas se acerquen, para que analicen la, la palabra del Eterno. Nosotros somos servidores del Eterno, servidores también de ustedes y si desean eh, temas de Torah, una oración, palabras, ¿verdad? Que muchas veces vamos a encontrar en la Biblia y tal vez no logramos entenderlo. Yo estoy en el área de Chicago, Illinois. Cualquier duda, hermanos, las 24 horas ustedes pueden llamar y hacer sus preguntas, ¿verdad? O si no es así, un mensaje de texto. Con Josué. Entonces, mi número de teléfono es el 908-536-9665 para las personas que deseen comunicarse, enviar un mensaje de texto, pues ahí estamos para servirles, ¿verdad? Sin nada más, eh, adelante, hermanos. Gracias hermano Ariel por su valiosa información. Asimismo mi hermano Jorge, por favor con su información. Sí, shalom a todos los amigos y hermanos que de alguna u otra forma se toman el tiempo para escuchar estos mensajes. Les invitamos si usted es creyente en Jesucristo, más conocido como Jesucristo en el mundo, para nosotros es Yeshua HaMashiach, y usted tiene alguna inquietud acerca de la palabra del Padre, alguna pregunta, o simplemente usted quiere unirse a este grupo y estudiar un poquito más a profundidad las escrituras, son bienvenidos. Mi nombre es Jorge, me encuentro en el área de Spring Valley, Nueva York. Mi número es el 914-414-4821. Estoy para servirles eh, y también para compartir lo que he aprendido en en este trayecto en el Padre. Puedo compartir palabra con usted. No duden en llamar o simplemente puede apoyarnos con
recomendar el video a sus amigos, familiares. Y así pues YouTube pueda seguirnos dando este espacio en esta plataforma. El propósito es dar a conocer el nombre del Padre. No hacemos negocio con la palabra, simplemente pues lo hacemos por las almas que aún todavía no conocen del Eterno. Ese es el propósito. Gracias, Shalom. Gracias, hermano Jorge, por su valiosa información. Así, hermano Quique, adelante. Gracias, pastor. Sí, shalom con todos mis hermanos aquí presentes y también con todos los hermanos, amigos que van a ver más adelante este video, ¿no? Ya lo dijeron todos mis hermanos, ¿no? Nosotros somos servidores del Padre. También recalcar que no lucramos con la palabra y que estamos disponibles para todo aquel hermano, hermana, amigo, amiga que necesite algo de palabra, conversar sobre el Padre. Nosotros estamos para eso. Yo me encuentro en Perú. Mi número de teléfono es el 96 37 08 211. Me llamo Enrique y me pueden mandar un mensaje por WhatsApp o una llamada a cualquier hora del día. Estaremos atentos ahí. Gracias, pastor. Sí, gracias a cada uno de mis hermanos por su valiosa información. Recordemos, es una información, hermanos, que ahorita en estos momentos estamos sembrando la semilla, pero recordemos que la semilla permanece un tiempo antes de nacer. Entonces, tarde o temprano, todo da fruto, hermanos. Si la semilla cayó en tierra, tiene que brotar. Así que hagamos lo que el Padre ha puesto en nuestros corazones, es compartir el mensaje. Recordemos que el mensaje que nosotros traemos es un mensaje de vida. Y cualquier persona que quiera tener vida, no por parte de nosotros, sino por medio de la palabra del Eterno, bienvenido, sea parte de nuestra familia. Así que vamos a recapitular un poco lo que es el capítulo 20. Vemos cómo este rey Acab se ató su alma con sus propias palabras. En el capítulo 20, su versículo 39 en adelante, vemos esa parábola que llevó el profeta del Eterno, donde mismo Acab se condenó con sus propias palabras. Asimismo, también trajimos a reverencia lo que pasó con el rey David, también él con sus mismas palabras cayó. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que tener muy en cuenta las palabras que nosotros hagamos o digamos. ¿Por qué? Porque con nuestras palabras vamos a ser justificados y a la vez condenados. Entonces el ejemplo que la palabra nos da que nosotros tenemos que ser rápidos para escuchar, pero para abrir nuestra boca tenemos que ser muy lentos, no darnos prisa con nuestras palabras, porque recordemos que el pecado está en abundancia de las palabras. Así que mis hermanos, vamos a comenzar el estudio de esta noche, que corresponde al capítulo 21 de Primera de Reyes. Aquí es donde nosotros vemos la historia de Acab y la viña de Nabot. Recuerden que Acab es el rey de Israel en este momento, quien gobernaba las 10 tribus, y también que es hijo del rey Omri. Entonces vemos el relato que tira el capítulo 21. Describe cómo el rey Acab codicia la viña de Nabot, y Nabot es tipificado como un hombre justo. Y dice la palabra del Eterno en el capítulo 21, dice: un tiempo después sucedió un incidente que envolvió a Nabot el Jezreelí. Él poseía una viña en Jezreel, cerca de la era de Ahab, rey de Shomron. Ahab habló con Nabot y dijo: dame tu viña para que pueda traerla como huerto de vegetales, porque está cerca de mi casa. A cambio yo te daré una mejor viña. O si tú prefieres, te daré su valor monetario, el precio de esta tu viña, y yo te daré por huerto de vegetales.
Pero Nabot dijo a Ahab, no lo permita Yahweh, que yo te dé la heredad de mis padres. Entonces dice que el Ruach de Ahab estaba afligido y él se tendió en su cama y no comió pan. Entonces aquí vamos a dejar, hasta el 4, hermanos, y vamos a ver nosotros que aquí recordemos quién fue el que heredó la tierra de todo el pueblo de Israel. Entonces vemos que aquí esta tierra fue repartida por medio de Yahoshua y el Cohen Eleazar. Pero aquí vemos que aquí, hermanos, hay algo que cuando uno deja los mandamientos, uno comienza a cometer infinidades de errores. Porque recuerde que en Éxodo 17 dice, no codiciarás. Entonces aquí recordemos que Ahab, él ya había abandonado los mandamientos. ¿Por qué? Porque él se hizo idólatra siguiendo a otros dioses y abandonó la Torá. Entonces vemos que cuando la persona se abandona los mandamientos, entonces viene tras sus necios corazones y comienzan a hacer cosas que van en contra de la Torá. Porque recordemos, hermanos, que si un israelita tenía necesidad y él de su deseo deseaba vender su propiedad, recordemos que había un tiempo para recuperar esa tierra. Estamos hablando del jubileo, y eso lo dice en el 25:13 de Levíticos. Eso lo voy a leer yo porque esto es importante, hermano, porque aquí el rey quería quitar algo que no podía quitarlo, porque lo que él tenía en su corazón ya era codicia, y recordemos que dice en el 25:13 de Levíticos, dice, en este año de Yobel regresará cada hombre a sus posesiones. Y si vendes algo a tu prójimo o si compras algo de la mano de él, ninguno de ustedes oprimirá al otro. Oiga, hermano, no tenía que haber opresión por parte del comprador, pero aquí no había un comprador, sino lo que aquí había era un opresor exigiendo algo que no estaba en la voluntad de Nabot. En este caso, que él quería que le vendiera esa propiedad. Entonces dice el 15, de acuerdo al número de años después del Yobel, compararás a tu prójimo y según el número de años de los frutos, él te la venderá. Entonces vemos nosotros, hermanos, que la tierra, recordemos que la tierra le pertenece al Eterno. ¿Qué hacía un rey de Israel, hermanos? Y más adelante vemos el acontecimiento que hicieron por medio del consejo que dio la esposa. Entonces aquí podemos ver, hermanos, algo que me impresiona a mí es esto. Pero Nabot dijo a Acab, no lo permita Yahweh que yo te dé la heredad de mis padres. Recuerden que él de ninguna manera él quería vender esa propiedad. ¿Por qué? Porque eso venía de generación en generación. Y esos estudios nosotros los hemos traído últimamente en el libro de Números. La herencia, todo eso lo hemos venido estudiando. Pero aquí vemos que el Ruach de Ahab se afligió y él se él se sentó en su cama y no comió pan. Entonces aquí podemos ver nosotros, hermanos, que aquí sobre todo el hombre, pensamiento de hombre, había algo que había que respetar. Había una ley y esa ley era para respetarla porque esa ley era la Torá. Y recordemos, hermanos, que la Torá era la misma palabra del Eterno, dicha por medio de nuestros patriarcas. Pero aquí vemos que este rey Acab se había olvidado de todo esto, porque él aquí se estaba comportando como un niño mimado. Se estaba portando como alguien, hermanos, que llamaba la atención de la esposa para que la esposa lo aconsejara, pero el consejo de la esposa fue fatal para Nabot. Así que si mis hermanos tienen aquí un comentario, no sé si lo leo todo y luego traen su comentario o quieren comentar en este momento. Podemos comentar. Ok, adelante. Sí, ahí podemos ver de que la codicia, ¿no?
puede llevar a la insatisfacción, se pudiera decir, a algo que nunca se va a llenar. Es como aquel costal roto que uno le puede estar y nunca se va a llenar, pero es por lo mismo la codicia, lo que surgió en su corazón, ¿no? El respeto por la propiedad ajena, como bien se va a analizar ahí en Levítico, ¿no? Es Torá, y lo que él estaba haciendo no era Torá, ¿verdad? Entonces estaba llevando la contraria. Entonces los derechos de cada persona, ¿no? Está en este libro de Levíticos donde se menciona un principio que debe de estar entre todo el pueblo de Israel. Eh, incluso esto debe estar y prevalecer sobre los deseos de un rey, ¿no? Y podemos ver de que esto, ¿no? Eh, puede llevar a un distanciamiento, ¿no? Entre el pueblo y el rey, y también entre el eterno y el pueblo, ¿no? Y todo esto nos lleva a que podemos nosotros alejarnos. Si nosotros no obedecemos la Torá, obviamente no estamos yendo por el camino que quiere el Padre. Y Él nos dice, es aquí. Entonces, podemos ver que la codicia puede afectar a cualquier persona si no se mira de antemano, ¿no? Solamente. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Adelante, hermano Enrique. Gracias, pastor. Sí, en estos primeros versículos que está leído, enfocándonos más en el versículo 3, vemos que Nabot, eh, o sea, muestra la firmeza de Nabot, mejor dicho, ¿no? Al defender lo que había sido dado por el padre. Ahora, la heredad de Nabot no solamente era un pedazo de tierra, sino una posesión sagrada, ¿no? Que representaba la bendición y el pacto que Yahweh había hecho con su pueblo. Y en ese tiempo la tierra no solamente tenía valor económico, sino también un valor espiritual, ya que estaba conectada con la promesa del Padre para las tribus de Israel. Ahora, esto también nos muestra sobre el respeto por lo que el Padre nos ha dado. La heredad de Nabot no solamente era la tierra, sino un símbolo de todo lo que el Padre ha colocado en nuestras vidas, ¿no? Nuestras bendiciones, nuestros derechos espirituales y lo que nos ha encomendado, ¿no? Para que lo cuidemos y también para que lo honremos. Ahora, en nuestra vida diaria, esto que estamos viendo, nos hace pensar en aquellas cosas que son valiosas, ¿no? Son valiosas espiritualmente para nosotros y que muchas veces el mundo intenta arrebatar, ¿no? Puede ser nuestra fe, puede ser nuestros principios de honestidad, puede ser nuestra familia o incluso también nuestro tiempo con el Padre. Sabemos que el mundo puede ofrecernos muchas cosas, ¿no? Como comodidad o prosperidad, pero hay que preguntarnos, ¿no? Si estamos dispuestos a defender lo que el Padre nos ha dado. Tal como Nabot defendió su herencia, nosotros también debemos ser guardianes de lo que el Padre nos ha dado y también de los valores que Él, no, Él también nos ha entregado, ¿no? Siempre teniendo en cuenta y sin dejar que las presiones no nos hagan cambiar lo que es sagrado, ¿no? No debemos permitir que el poder del mundo o las influencias externas nos despojen de lo que Yahweh ha establecido para nosotros. Ese es mi comentario, pastor. Gracias. Sí, gracias, hermanos, por su comentario. Sí, eso de la codicia es algo, es una cangrena, hermanos, que va envolviendo al hombre y no se da cuenta. Porque cuando vemos nosotros en el Salmo 73, vemos el salmista Asaf, dice, por poco resbalaban mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Pero a mí me llama la atención, mire pues, la envidia y la codicia van de la misma mano.
porque la codicia, al desear la persona algo que no puede obtener, eso es doloroso, hermanos, porque dice en el Salmo 73:11, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Oiga, en mi corazón sentía punzadas. Y dice, y sigue narrando el salmista, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Recordemos que nosotros tenemos que siempre, hermanos, encomendarnos a nuestro Yeshua HaMashiach, porque solamente de él viene nuestra salvación y nuestra ayuda. Dice, ¿de dónde vendrá nuestra ayuda y nuestro socorro? Vienen de Yahweh, únicamente, hermanos. Pero solamente nosotros, hermanos, hay una cosa que tenemos que hacer, es obediencia, y obediencia a sus mandamientos, a la Torá, porque si nosotros no tenemos obediencia a la Torá, vemos aquí qué le está pasando a este rey Acab, porque él ha abandonado los mandamientos del Eterno y ahora él no está escuchando los mandamientos, no está actuando, porque el rey, la obligación del rey cuando él tomaba posesión era escribir una Torá con su puño y letra para que no se le olvidara cómo él tenía que gobernar. Pero en este caso lo que nosotros podemos ver que este rey está apartado de los mandamientos, así como nosotros hoy, hermanos, tenemos los mandamientos del Eterno. Dice que en estos tiempos el Padre lo está poniendo en nuestra mente y lo está escribiendo en nuestros corazones. Así que vamos a seguir la narrativa. Y dice el capítulo 5, desde el 4. El Ruach, el espíritu de Ahab, estaba afligido y él se tendió en su cama y no comió pan. Se sintió dolido. Y se dan cuenta, porque la codicia es dolorosa, hermanos. La codicia no se siente, no se ve, pero sí se siente. Y vemos que aquí la posesión de este rey se estaba tendido en su cama porque ni comió pan. Aquí viene en el capítulo 5, dice, Jezabel, su esposa, fue y le dijo, ¿por qué está tu espíritu afligido? ¿Qué rehusas comer pan? Él le respondió, porque hablé con Nabot de Israelí y le dije, véndeme tu viña por plata, o si tú prefieres, yo te daré una viña por ella. Pero él respondió, no te daré la herencia de mis padres. Vemos la posesión, como bien lo dijo el hermano Quique, la posesión de cada creyente, de cada hijo del Eterno, tiene que ser firmes. Usted, en cualquier circunstancia que nos encontremos, hermanos, siempre tenemos que decir la palabra no podemos, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo del Eterno. Y aquí vemos que el corazón de Nabot era un corazón justo, que todavía él observaba los mandamientos del Eterno, porque él seguía la Torá, porque decía la herencia de mis padres. Él tenía conocimiento de todo esto que estamos estudiando nosotros en lo que es el libro de Levíticos y el libro de Números. Y sigue el 7. ¿Eres tú el rey de Israel o no? Aquí vemos la esposa lo está poniendo en contra de la pared. Le está abriendo sus pensamientos, pero unos pensamientos perversos. Le dice, ¿eres tú el rey de Israel o no? Preguntó su esposa Jezabel. Levántate, come pan y sé tu propio amo. Yo te daré la viña de Nabot, el israelí. Oiga, hermano, aquí hay algo. Aquí hay algo que tenemos que traer a reflexión. Dice, sé tu propio amo. Oiga, como quien dice, gobiérnate tú mismo. Porque aquí vemos que Jezabel se ve que es una mujer con poderío ante el hombre y ante la comunidad que ella se rodeaba. Sé tu propio amo. Yo te daré la viña de Nabot, el israelí. Vemos que aquí ella tomó la posesión y le está diciendo que ella le iba a entregar la viña de Nabot para que el corazón de Ahab volviera nuevamente
a respirar con facilidad porque estaba atormentado. Así que el 8, así que ella escribió una carta en el nombre de Ahab. Oiga, ella tomó la posesión del rey. Aquí vemos el poderío que ella tomó. Y ese poderío lo podemos ver hoy día, hermanos. Y se refleja en muchas mujeres que no quieren oír o escuchar la voz del esposo. Porque recordemos que la cabeza de la congregación es Yeshua. Y si cada uno de nosotros nos rehusamos escuchar la voz de Yeshua, entonces la voz de quién estamos escuchando. En nuestros hogares es nuestra esposa que tiene que escuchar la voz del varón. Pero también nosotros estamos, hermanos, si es un buen consejo, podemos escuchar la voz de nuestra esposa, porque también ella son hijas del Eterno, pero si es un ejemplo que va a edificar, que no sea un ejemplo que vaya a destruir, porque recuerden que mujer virtuosa, dice la palabra, ¿quién hallará? Y las mujeres que nosotros tenemos como esposas son mujeres virtuosas. Así que ella escribió una carta en el nombre de Acab, la selló con el sello de él y mandó la carta a los ancianos y los nobles de la ciudad donde Nabot vivía. En la carta ella escribió: proclamen un ayuno y den a Nabot el asiento de honor entre el pueblo. Hagan que 2 hombres, hijos de transgresores, se sienten frente a él y que lo acusen públicamente de blasfemar a Elohim y al rey. Entonces lo sacarán fuera y lo apedrarán a muerte. Los ancianos y los nobles de la ciudad donde él vivía hicieron como Jezabel había escrito en la carta que ella les mandó. Ellos proclamaron ayuno y dieron a Nabot el asiento de honor entre el pueblo. Los 2 hombres, hijos Belial, que quiere decir Hasatán o adversario, vinieron y se sentaron frente a él y dieron testimonio contra Nabot, diciendo: Nabot maldijo a Elohim y al rey, así que lo llevaron fuera y lo apedrearon a muerte. Vemos la injusticia, hermanos, que se estaba viviendo en ese tiempo. Lo mismo podemos ver hoy día, la injusticia con nuestro Adón Yeshua HaMashiach también. Miren, hermanos, habían 2 testigos falsos. Vemos cómo el pueblo de Israel, por abandonar la Torá, hacían cosas perversas. Pero recordemos que los ojos de Yahweh están puestos en cada uno de nosotros. No podemos actuar, hermanos, sin temor, porque si nosotros tenemos temor del Eterno, nosotros vamos a actuar justamente, porque los caminos de nosotros tienen que ser justos. Y aquí vemos, esta mujer no temía al Padre. No. Por eso podemos ver, como cuando leemos nosotros en Apocalipsis 2:20, dice, oiga, hermanos, está aquí en la congregación de Odisea. 2:20, permítanme. 2:20 es en la Tiatira, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Oiga, hermano, vamos a leerlo nuevamente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. ¿Qué fue lo que ella hizo con su propio esposo? Le enseñó y sedujo. Con sus palabras y con lo que ella escribió, sedujo a los ancianos y a los príncipes del pueblo donde vivía Nabot. Y por las palabras de Jezabel, Nabot murió apedreado fuera de la ciudad. Entonces, por eso tenemos que tener, hermanos, cuidado, mucho cuidado. Y sobre todo, estudiar la palabra del Eterno, hermanos, para no caer en semejantes cosas. Porque como bien se dijo, que los ojos del Padre están puestos en cada uno de nosotros. 14. Entonces enviaron un mensaje a Jezabel: Nabot ha sido apedreado de muerte. Cuando Jezabel oyó
que Nabot había sido apedreado de muerte, dijo a Ahab: levántate y toma posesión de la viña que Nabot de Jezreelí rehusó venderte, porque Nabot ya está vivo y él está muerto. Cuando Acab oyó que Nabot estaba muerto, rasgó sus vestiduras y se puso cilicio, pero después se dispuso a ir a la viña de Nabot el Jezreelí para tomar posesión de ella. Pero la palabra de Yahweh, aquí vemos, aquí ya viene, oigan, pero la palabra de Yahweh vino a Eliyahu: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, quien vive en Shomrón. Ahora mismo él está en la viña de Nabot. Él ha ido ahí para tomar posesión de ella. Esto es lo que le dirás. Aquí está lo que Yahweh dice: tú has cometido asesinato. Oiga, otra falta contra los mandamientos. Y los mandamientos dice: no asesinarás. Codició y asesinó. Son faltas graves, faltas graves. Esto es lo que dirás. Aquí está lo que Yahweh dice: tú has cometido asesinato y ahora estás robando. Oiga, cuando la persona, hermanos, ya no tiene el temor del Eterno, transgrede todos los mandamientos. Robó, asesinó y codició. Ahora tú estás robando la propiedad de la víctima. También le dices: aquí está lo que Yahweh dice: en todo lugar donde los cerdos y los perros lamieran la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre y los perros se levantarán también en tu sangre. 20. Acab dijo a Eliyahu: mi enemigo, ¿me has encontrado? Él respondió: sí, te he encontrado, porque perversamente te has vendido para obrar el mal a los ojos de Yahweh, para provocarlo a ira. Como podemos ver, hermanos, que si nosotros abandonamos la Torá, los mandamientos, y comenzamos a hacer cosas perversas como la que hizo Acab, la ira del Padre va a descender en nosotros. Por eso nosotros, hermanos, en todo lo que nosotros hagamos, siempre tiene que ser con temor y temblor, porque más adelante vamos a ver que él se arrepintió, pero la espada de él estaba puesta en su familia. Y eso es triste y doloroso, hermanos, al saber que después de mí, la espada va a estar en mi familia. El Padre no lo permita ni en mí, ni en mis hermanos, ni en todos mis hermanos del pueblo de Israel. Que nuestros hijos crezcan, hermanos, con valores de Torá, para que a ellos y los hijos de ellos y los hijos de ellos que vienen después de los hijos sea una generación recta, con mandamientos, estatutos y decretos, para que ellos vivan y posean la tierra que Yahweh le juró a nuestros padres que les daría por posesión. Pero solamente tenemos que seguir la justicia seguirás para que vivas y poseas la tierra, dice Deuteronomios 21. Aquí está lo que Yahweh dice: estoy trayendo desastres sobre ti. Primer punto. Perdonaré un fuego tras de ti. Yo totalmente destruiré todos los que orinan contra la pared. Recuerden, a estos reyes de la casa de Israel, este es el castigo que el Padre le está poniendo desde Jeroboam. Los que orinan contra la pared de Ahab, yo, ya sea esclavo o libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, el hijo de Nabat, y como la casa de Baasá, el hijo de Ahijah, por las provocaciones con las que me has provocado y causado a Israel pecar. 23. Yahweh también dijo esto acerca de Jezabel: los perros devorarán a Jezabel junto a la fortificación de Israel. Y si algo del linaje de Ahab muere en la ciudad, los perros se lo comerán. Si muere en el campo, las aves del aire se lo comerán. Pero Ahab obró perversamente,
que se vendió a sí mismo para hacer lo maldito a la vista de Yahweh, pues su mujer lo llevó extraviado. Vemos entonces, hermanos, quién extravió. Además que Ahab era idólatra y hacía todas las cosas que no estaban escritas en la Torá. La mujer lo llevó a codiciar, a cometer un asesinato, a robar también. Entonces vemos que la mujer tomó parte fundamental en esta narrativa, porque es una mujer perversa, sin temor al Eterno. Entonces, el 26 dice, su comportamiento siguiendo ídolos, su comportamiento siguiendo ídolos fue groseramente abominable. Él hizo todo lo que los emorí habían hecho, quienes Yahweh echó delante de los hijos de Israel. Ahab, al oír estas palabras, rasgó su ropa, lloró, se vistió de cilicio, ayunó. Él se puso cilicio también el día que golpeó a Nabot el israelí y siguió por su camino. Entonces la palabra de Yahweh vino a las manos de Eliahu. Refrénate a Ahab, referente a Ahab. Yahweh dijo, ¿ves cómo Acab se humilló al corazón delante de mí? Puesto que se ha humillado delante de mí, no traeré este mal durante su vida, sino durante la vida de sus hijos traeré el mal. Como podemos ver, hermanos, el Padre perdona toda iniquidad, siempre y cuando nosotros nos humillemos, hermanos. Pero recordemos que la paga del pecado es la muerte. Y aquí él había sembrado para su futuro. Él aquí sembró pecado para sus generaciones, porque aquí vemos que el Padre puso una maldición a toda la generación de Acab. ¿Por qué? Porque él hizo lo más terrible delante del Eterno. Él codició, él robó y él asesinó. Entonces vemos que eso está en Éxodo 20 y él dejó los mandamientos por seguir y irse tras ídolos y sobre todo hacerle caso a esta mujer que tenía, la cual lo indujo a hacer cosas que el Padre abomina. Así que mis hermanos, vamos a abrir los comentarios para que también ustedes puedan decir sus comentarios. Adelante, hermano Ariel. Sí, gracias. Vamos a ver aquí en los versículos del 7 al 10, hermano, que lo voy a leer sobre la maldad y la manipulación, ¿no? Que puede pervertir a todo, digamos, a todo un sistema y a toda la congregación. Pero aquí vamos a hablar de la congregación, que es lo que se puede ver acá, ¿no? Esta mujer Jezabel, ¿no? Lo que pudo decirle a su esposo, ¿no? Eh, Utilizando, ¿no? Pretextos, imagínense, para lograr fines malos, ¿no? El fin de apoderarse de esta viña, ¿no? Era malo, estaba haciendo algo en contra y su esposo dejó que esto pasara. Todo esto podemos ver de que, por eso usted leyó ahí, ¿no? Que Jezabel, ¿no? Estaba, influye no solo en un hombre, puede influir en muchos, ¿no? Y puede estar en donde sea. En este caso puede estar en una congregación pervirtiendo, como usted leyó, pervirtiendo a cualquier eh, miembro de la quejilá, ¿no? También ahí en los versículos podemos ver del 17 y 18, ¿no? Donde el padre le habla a Elías, ¿no? Y él pues desciende, ¿no? Y podemos ver que nada está fuera de la vista del padre, porque él mismo le dice, ahí en el 17 y 18 dice,
El 18, levántate, desciende a encontrar a Ahab, rey de Israel, quien vive en Shomrom ahora mismo. Él está en la viña de Nabot. Él ha ido allí para tomar posesión de ella. 19, esto es lo que dirás. Aquí está lo que Yahweh dice. Tú has cometido asesinato y ahora estás robando la propiedad. Y como bien se dijo al principio, un error o si dejamos que estos errores se apoderen de nosotros, hermanos, los vamos a ver como algo normal. Por ejemplo, el mentir, el bromear obscenamente, el decir malas palabras. Se dice así fácilmente, pero nos damos cuenta de que esto va escalando, se va haciendo peor en nuestra vida, ¿no? Y se arraiga. Cuando se arraiga ya no lo podemos sacar. Em, dice, porque aquí vemos que él cometió asesinato y dice, y robó la propiedad, ¿no? Nada se escapa de la vista del Padre. También podemos ver que en los versículos 20 dice, Ahab dijo a Elías, mi enemigo me has encontrado. Él respondió, sí, te he encontrado porque perversamente te has vendido para obrar el mal a los ojos de Yahweh, ¿no? Entonces, algo injusto nunca va a pasar de los ojos del Padre. Él va a estar ahí siempre obrando para que se haga justicia. 25 dice, pero Ahab obró perversamente en que se vendió a sí mismo para hacerlo maldito a la vista de Yahweh, pues su esposa lo llevó extraviando, ¿no? La influencia de una esposa. Lo hemos visto antes en otros estudios. El 26, su comportamiento dice, siguiendo ídolos. Y aquí ya sabemos que esto pues es algo que el padre abomina, ¿no? Y en la parte final, con lo que puede terminar, y la parte más triste es esta, ¿no? Pues en el 29, ¿no? Puesto que se ha humillado delante de mí, dice el Padre Yahweh, ¿no? No traeré este mal durante su vida, sino durante la vida de su hijo traeré el mal. Imagínense. Y me imagino que para él fue más doloroso porque él hubiera querido para él este castigo. Pero sabemos que del Padre nunca nos vamos a burlar. De él nunca nos vamos a burlar. Nunca nos vamos. Y esta es una prueba de eso, ¿no? Entonces, hermanos, este estudio nos deja una gran lección para nuestra vida y para todos como una quejilá, como algo, veámoslo como algo que algún día nos puede llegar a afectar y nosotros podemos estar preparados para actuar, ¿no? Solamente, hermano, ese es mi comentario. Sí, gracias, hermano Ariel, por su comentario. Sí, hermanos, algo que tenemos que tener reflexión, que esto no es machista, sino nosotros tenemos que saber que nosotros somos cabeza de hogar. Nosotros somos los Cohen en nuestros hogares y como Cohen de hogar, nosotros tenemos que tener nuestra postura. Recuerden que aquí dice en Apocalipsis que ella es la que enseña. En este tiempo, hermanos, hemos visto nosotros que hay mujeres que dicen que estamos empoderadas y que ellas quieren hacer lo que ellas quieren, no lo que el hombre quiere. Entonces, que se revisen qué espíritu está obrando en ellas. ¿Es el espíritu del padre o es el espíritu de Jezabel? Porque recordemos, hermanos, que la mujer tiene que estar sujeta a su marido como la congregación tiene que estar sujeta al Mashiach. Porque si la congregación no se sujeta a Mashiach, es porque hay un espíritu malo. Y aquí en Apocalipsis dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza,
enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les ha dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Entonces este es el tiempo, hermanos, para que todo pensamiento, todo corazón duro, todos malos pensamientos sean desechados en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, porque nosotros como congregación, recuerden que tenemos una cabeza y esa autoridad es nuestro Mashiach, la cual nosotros tenemos que estar sometidos, así como nuestras esposas se tienen que someter a nosotros. Adelante, hermano Jorge. Sí, pastor. Bien, este capítulo 21 es bien importante. Vemos primeramente la codicia de este rey. Siendo el rey, tenía cualquier propiedad que él quería, pero le gustó la viña de Nabot, un hombre justo. Y si lo llevamos al terreno espiritual, el adversario está mirando ya cómo está nuestra vida, ¿no? Cuando estábamos destrozados, perdidos, lleno de pecado, no codiciaba nada el adversario. Pero ahora somos perseguidos por el adversario por los cambios que ha hecho el Padre. Ya el Padre ha cambiado nuestra vida. Nos quitó muchas cosas que traíamos. Y ha hecho de nosotros personas de bien. Por lo tanto, esa es la codicia que el adversario tiene contra nosotros. Pero este rey tenía cualquier propiedad que él quisiera. Él viene y codicia algo que Nabot tiene. Y este hombre, Nabot, él dice, no, vive Yahweh, que mi herencia no te la doy, no te la doy, ni por dinero, ni por nada. La seguridad que tenía este hombre Nabot, esa es la seguridad que nosotros debemos de tener. Que así nos ofrezcan el mejor plato de comida, porque muchas veces caemos por diferentes formas, ¿no? Nos pueden ofrecer todo lo que nos quieran ofrecer. La fidelidad hacia el Padre no se vende. Siempre tiene uno que estar seguro que el Padre nos va a dar más de lo que nos pueda ofrecer el mundo. Así que este hombre dice, no, yo no te vendo mi viña. Y este rey viene triste, ¿no? Desolado. ¿Por qué? Porque él pensaba que por ser el rey le iban a dar la viña. Pero no pensaba que le iban a contestar de esta forma. Ahora, la influencia de la mujer sobre el hombre, y ahí vemos ya algo más grande, ¿no? Porque esta mujer dice, ¿por qué estás caído de espíritu y no comes? Y él le dice, es que Nabot no me quiere vender, no me quiere dar su viña, porque él le ofreció darle una viña mejor. ¿Cómo el adversario, cuando tentó a Yeshua HaMashiach en el desierto, le dice, todo este reino te daré si postrado me adoras? Y vemos aquí que si él tenía una viña mejor, ¿por qué no la agarró él, no?
Entonces, el adversario siempre va a venir con grandes ofertas que son tentables, pero la fidelidad del Padre no se vende. Cuando uno le es fiel al Padre, no importa lo que tenga uno que perder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno está confiado de que el Padre va a proveer algo mejor. Que aunque el adversario nos pueda quitar en este momento cualquier cosa, si nosotros nos mantenemos fieles al Padre, Él nos va a dar algo mejor. Entonces vemos que la mujer dice, crea un plan. Y allí vemos cómo esta mujer escribe cartas y las envía. Y contrata dos hombres. Dentro de lo que Acab estaba cometiendo, era codicia, era asesinato, era robo y era falso testimonio también, porque contrataron a dos personas que dijeran falso testimonio en contra de este hombre Nabot, y así tuvieran un pretexto grande para poder sacarlo y matarlo a pedradas. Y este espíritu de Jezabel no se ha terminado hasta el día de hoy. Porque como bien usted comentó, hay mujeres que dicen que son mujeres empoderadas. Pero también hay mujeres que gobiernan la casa. Que ya no se sabe quién es el que lleva los pantalones, si es la mujer o el hombre. Pero nosotros que conocemos o estudiamos la Torá, sabemos que el Padre ha elegido al hombre como Cohen de la casa. Y el Cohen no es que sea machista, sino que el Padre lo escogió como autoridad. ¿Sí? Entonces, la mujer tiene que sujetarse, y el sujetarse no es en señal de humillación, sino que ahora sí la última palabra lo toma uno. Sea que nos puedan dar un consejo, sí, porque muchas veces cuenta también los consejos de las esposas de uno, pero ellas no pueden tomar la última decisión. Entonces vemos que esta mujer, aparte de que induce al esposo a cometer todos estos errores. Mira, hermano, cuando una persona está torcida, comete todos los errores. Ya no está el temor del Padre. Y le da lo mismo codiciar, matar, mentir, robar. Todo le da lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay temor ya del Padre. Pero vemos que el Padre, al justo, por eso dice que al altivo lo mira de lejos, pero al justo lo mira de cerca. Y vemos que da esta profecía por medio del profeta Elías. Y le dice cómo iba a morir Jezabel, que se le iban a comer los perros. Y se cumplió. Se cumplió. Ahora, más adelante, ya en el último versículo, como ya comentó el hermano Ariel, dice que Acab se arrepintió y que no iba a traer, el Padre no iba a traerle mal a él, sino que a su descendencia. Y a veces uno
paga consecuencias que uno ni sabe qué hicieron nuestros antepasados. ¿Sí? Por eso hay que romper esas maldiciones generacionales, pedirle perdón al Padre y que el Padre rompa esas maldiciones generacionales, porque realmente muchas veces no sabemos qué hicieron nuestros padres, qué cosas cometieron que ofendieron al Padre eterno, no lo sabemos. Y uno se pregunta, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Sí. Entonces, esas son maldiciones generacionales que uno, al venir al conocimiento de la Torah, uno tiene que rogarle al Padre que rompa esas maldiciones, porque si Él no la rompe, nosotros vamos a seguir cargando con eso y sin saber por qué. Entonces es bien interesante este estudio, porque aquí vemos cuatro mandamientos que son transgredidos en su totalidad: el codiciar, el matar, el robar y el dar falso testimonio. Porque eso fue lo que hizo, dar falso testimonio. ¿Sí? Ellos fueron pagados para que hablaran en contra de este hombre Nabot. Entonces, y ese espíritu de Jezabel lo leemos ahí en Apocalipsis. Y no nada más ahí en Apocalipsis, está hasta el día de hoy. Hasta el 2025 todavía está el espíritu de Jezabel. Dice que la palabra Jezabel significa mujer que no se deja domar, o que no hay, ahora sí que no hay quien la pueda domar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo aprendí de este estudio. Gracias, pastor, por el tiempo. Y la verdad que muy buen estudio. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Asimismo, pasamos con mi hermano Enrique, por favor. Gracias, pastor. Sí, yo quería irme un momento al versículo 13, que dice este versículo: los dos hombres, hijos de Belial, que significa Hasatán, vinieron y se sentaron frente a él y dieron testimonio contra Nabot, diciendo: Nabot maldijo a Elohim y al rey, así que lo llevaron fuera y lo apedrearon de muerte. Y este versículo, hermanos, nos muestra, ¿no?, que esta es una de las tácticas más poderosas que el enemigo espiritual, representado por Belial o Hasatán, utiliza para destruir a los justos, ¿no? Las mentiras, las falsas acusaciones. Y las mentiras no solamente distorsionan la verdad, sino que destruyen vidas, manipulan las justicias, como vemos en el caso de Nabot. El enemigo utiliza la calumnia y la falsedad para destruir lo que es justo y para apartar a las personas de su camino con el Padre, ¿no? Entonces, hermanos, el tema de las falsas acusaciones y las mentiras sigue siendo, se ve en nuestra vida diaria, ¿no? En la sociedad actual, las calumnias y rumores falsos pueden destruir la reputación de una persona, pueden arruinar su vida o incluso llevar a decisiones injustas, ¿no? Y este versículo también nos recuerda que debemos ser, o sea, nosotros debemos guardar la verdad en nuestras palabras, acciones y en cómo tratamos a los demás. Y también nos invita, ¿no?, a reflexionar sobre cómo el enemigo intenta sembrar discordia y maldad a través de lo que él sabe hacer, ¿no?, o sea, de las mentiras. Y cómo podemos combatir esa oscuridad con la luz del Padre, ¿no? Y hermanos, entonces miren que Nabot fue un hombre que defendió su integridad, ¿no?, a pesar de las mentiras que le lanzaron. Y eso mismo debemos hacer nosotros. O sea, debemos mantenernos firmes en la verdad, incluso cuando tengamos que enfrentar ataques o falsedades, ¿no? Y al hacer esto, hermanos, al mantenernos firmes, honramos al Padre, ¿no? Y nos alineamos también con lo que Él quiere, con lo que Él quiere de nosotros, ¿no?
En el versículo 19 vemos que dice, esto es lo que dirás. Aquí está lo que Yahweh dice. Tú has cometido asesinato y ahora estás robando la propiedad de la víctima. Y este versículo también, hermanos, nos muestra algo muy importante, ¿no? O sea, relacionado a la justicia divina. El Padre nunca pasa por alto la injusticia. Aunque nosotros, los seres humanos y las demás personas, ¿no? Todas las personas en sí puedan ocultar sus malas acciones o manipular la justicia en su favor, el Padre siempre es testigo de todo. Él lo ve todo. Y traerá el juicio adecuado, ¿no? En el tiempo que Él estime correcto, ¿no? Y este versículo entonces nos llama, ¿no? A reflexionar sobre cómo el Padre juzga con justicia y cómo incluso si no vemos consecuencias inmediatas, la justicia que él lleva es inevitable, ¿no? Ahora, el hecho de que Eliyá le hable a Ahab en nombre de Yahweh nos recuerda que la justicia divina no depende de los sistemas humanos o de las leyes que tenemos aquí nosotros en la tierra, sino que está por encima de todo eso, ¿no? Y a través de lo que dice este versículo se nos enseña que el Padre es un juez justo, que no solamente ve las acciones superficiales, sino que también, como ya hemos visto en estudios anteriores, Él también ve las intenciones del corazón. Y bueno, hermanos, también quería ir al versículo, el versículo 29, que también creo que es uno de los principales también que hay en este capítulo, ¿no? Y aquí vemos que el Padre reconoce la humillación de Ahab y vemos también que le concede misericordia al darle un tiempo, no sé, a retrasar, mejor dicho, el juicio divino que le había anunciado a través de Elías. Y aunque Ahab no era, o sea, Ahab no tenía no era genuino en su arrepentimiento, mejor dicho, ¿no? Su acto externo que tiene de humildad, o sea, de rasgarse las vestiduras y vestirse de cilicio, que por cierto esas son costumbres y tradiciones israelitas, ¿no? Bueno, vemos que este acto de hacer esas de la rasgadura y de vestirse de silicio fue suficiente para que el padre mostrara compasión, ¿no? Pero también vemos que el padre no anula el juicio, lo pospuso hasta la siguiente generación. Y este acto de humildad temporal muestra que la misericordia de Yahweh está disponible incluso cuando el arrepentimiento no es completamente sincero, ¿no? Recordemos que el Padre lo ve todo, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Ahab se humilla por miedo al castigo, más que por un cambio de corazón. Pero el Padre en su misericordia decide darle, digámosle, ¿no? Un plazo de gracia, ¿no? Pero bueno, ¿no? Un plazo de gracia, digámosle, ¿no? Y bueno, este pasaje también, hermanos, como lo mencionaron también, nos enseña sobre el juicio generacional, ¿no? El pecado y las decisiones de los padres pueden afectar a las generaciones futuras. Algo que nos recuerda que nuestras acciones no solamente tienen repercusiones para nosotros, sino que también pueden alcanzar a nuestros hijos, a nuestras familias. Y esto, hermanos, el leer esto, ¿no? El estudiar, es un llamado, ¿no? A que seamos responsables espiritualmente, no solamente por nosotros mismos, sino también por los que vienen después de nosotros, ¿no? Y bueno, hemos aprendido muchas cosas de este estudio. Usted lo ha explicado muy bien, pastor. Lo han complementado también de forma excelente, mis hermanos. Y siempre nos llevamos algo que nos deje para reflexionar. Y también seguramente lo van a saber aprovechar nuestros hermanos que van a ver el video después, ¿no? Gracias, pastor. Ese es mi comentario. Sí, gracias hermanos por su comentario. Como bien aprendimos, hermanos, en el versículo 24, si alguno del linaje de Ahab muere en la ciudad, los perros lo comerán. Y si en el campo, las aves lo comerán. Pero él dice en el 25, pero Ahab obró perversamente, se vendió a sí mismo para hacerlo maldito a la vista de Yahweh, pues su mujer lo llevó extraviado. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que nosotros como varones tenemos que discernir qué espíritu se mueve en nuestros hogares. Esto nos muestra este estudio de hoy.
Porque aquí si nosotros podemos ver a Ahab como hijo de Omri, el rey que había pasado. Él era un rey, hermanos, que le gustaba, como quien dice, ser mimado, porque a él le negaron una propiedad que hizo, se fue, se acostó y no comió pan. ¿Quién no vio? Jezabel. Jezabel sabía la debilidad del marido y actuó, sí, actuó porque ella hizo la carta y la selló con el anillo de él. Entonces vemos que aquí, hermanos, por eso dice la palabra, se vendió a sí mismo por su mujer. Pero entonces vemos que cuando él escuchó esa maldición que venía, hermanos, se vistió de cilicio. ¿Hubo un arrepentimiento? Sí, hubo un arrepentimiento porque el padre lo vio, pero la espada estaba puesta ya en su descendencia. Como podemos ver nosotros en Éxodo 25, su parte B, dice, y visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, en la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. ¿Él sembró pecado, maldición para sus hijos? Sí, y las consecuencias iban a estar ahí. Por eso nosotros en este tiempo, ¿qué tenemos que sembrar nosotros en nuestros hijos? La palabra del Eterno. Nuestra descendencia tiene que ser una descendencia con entendimiento y temor para el Eterno, porque dice el 6, y muestro gracia hasta las 1000 generaciones. Nosotros estamos sembrando para 1000 generaciones de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Oiga, hermanos, guardar los mandamientos del Eterno trae bendición. En cuanto a abandonar los mandamientos del Eterno trae maldición. Entonces usted y yo y todos mis hermanos que seguimos y obedecemos la palabra del Eterno, estamos sembrando la semilla del Padre para 1000 generaciones. Usted está prometiendo a su descendencia después de nosotros una generación bendita, hermanos. Por eso dice en Deuteronomio 6:4, dice, escucha Israel, oiga, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todos tus recursos. Y estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, siempre es el día de hoy, es 30 de julio del 2025, que es hoy, estarán en tu corazón. Primeramente lo está poniendo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es usted quien tiene que llevar la bendición a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a toda la descendencia hasta las 1000 generaciones. Y la repetirás cuidadosamente a tus hijos, oiga. Y hablarás de ellas cuando estén en tu casa, cuando se sienten, cuando se levanten y cuando vayan por el camino. Entonces, esa es la bendición, hermanos, de guardar los mandamientos del Eterno. En cuanto si las personas actúan perversamente, eso es lo que están sembrando para sus generaciones venideras. Así que, mis hermanos, pidámosle al Padre que nos mantenga siempre en sus caminos, guardando todo lo que Él nos ha dicho a nosotros que guardemos, su Torá, para que nuestra descendencia sea una descendencia bendita ante los ojos del Eterno. Así que si hay más comentarios, hermanitos, adelante, hermano Jorge. Sí, vemos el último versículo de este capítulo. También lo encontramos ahí en Segunda de Reyes 9:25. Dice así: dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot, el israelí. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Yahweh pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Yahweh, y te daré la paga en esta heredad, dijo Yahweh. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Yahweh. Se cumplió lo que el Padre había dicho. Y también en el mismo capítulo, Segunda de Reyes 9:10, dice: y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Israel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y
y echó a huir. Ahora, el versículo 24 dice, el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuera muerto en los campos, lo comerán las aves del cielo. Y Primera de Reyes 14:11 dice, el que muera de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Yahweh lo ha dicho. Entonces, todo esto ya el Padre ya lo había advertido. Y vemos que se cumple aquí con este acá. Entonces, esto nos da pauta para nosotros entender que del Padre nadie se puede burlar, que Él nos conoce a cada uno de nosotros, y que por lo consiguiente, pues, lo mejor que podemos hacer es serle fiel y guardar sus mandamientos, porque la fidelidad del Padre es garantía para nosotros. Ese es mi comentario, pastor. Sí, gracias, hermano Jorge, y a cada uno de mis hermanos. Sus comentarios son valiosos, hermanos, y ya muy pronto vamos a llegar a Segunda de Reyes 2:9-30. Sigue la narrativa, lo que el hermano Jorge estaba explicando. Ahí vemos cómo fue la muerte de ella. Entonces, recordemos, hermanos, que en la carne, el cuerpo cayó muerto, se esparció por todos los lados, pero el espíritu, ese espíritu, como bien se explicó, ese espíritu anda, hermanos, anda por ahí, engañando, enseñando a fornicar, a adulterar, engañando. Todo eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque ese espíritu, recuerden que en Apocalipsis 2:20 estaba metida en la congregación de la Tiatira. Entonces, ¿dónde se mueve ese espíritu? En las congregaciones, porque allá afuera no. El enemigo ya tiene esa posesión con ellos. Por eso es que el enemigo quería la posesión de Nabot, porque estaba cerca de él, porque la posesión que él tenía lejos ya era de él, pero las que no, la de cerca es la que ellos quieren. Entonces recordemos que nosotros por eso dice que somos de este mundo, pero no somos parte. ¿Qué dice? Y le dijo nuestro Yeshua, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Entonces vemos nosotros, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado en lo que oigamos y en lo que hacemos, porque si nosotros impartimos justicia, de eso el Padre se complace de cada uno de nosotros. Y este estudio, hermanos, vemos y tengamos cuidado con ese espíritu, porque ese espíritu vemos que mata, roba y codicia. Es un espíritu que, como la gangrena. Entonces, así que mis hermanos, gracias por sus comentarios. Recordemos que cada comentario de mis hermanos son comentarios valiosos y que ayudan a que este mensaje llegue a nuestros amigos y hermanos, los que nos van a escuchar. Así que vamos a orar para darle gracias a nuestro Padre Eterno por este estudio que nos ha regalado, hermanos. Así que pongámonos en reverencia a nuestro Padre Eterno. Oh, Abacado, Shabino Maqueino. En esta hora, Padre Eterno, agradecido estamos con usted. Padre, le damos gracias por su palabra que es viva y es eficaz, Padre. Hable en todo momento a nosotros y a todas las personas que la estudian y hacen lo que dice su palabra. Por favor, oh Eterno, Elohim de nuestros patriarcas de Abraham, de Isaac y de Jacob, con reverencia, Padre. Estamos delante de su presencia, Padre, pidiendo humildemente su protección, que tome usted el control de las decisiones que nosotros hagamos, Padre.
que tome usted el control de nuestros labios, de nuestra mirada, de nuestros oídos y de nuestros pasos. Porque lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera a nuestros caminos. Pero por eso, mi Rey amado, humildemente le pedimos que su palabra sea puesta en nuestra mente y escrita en nuestros corazones, para que nosotros podamos impartir justicia, porque por medio de su palabra nosotros buscamos la santidad, para que el día de mañana nosotros podamos estar delante de su presencia. Gracias en este momento a usted, mi Rey amado, por estos consejos que están plasmados en su palabra. Son consejos que nos ayudan, Padre eterno, a estar bien y firmes delante de su presencia. No escuchando voces extrañas, sino escuchando la voz del Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh es el que nos dirige a toda buena obra y justicia. Que sea su Ruach HaKodesh, Padre, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras esposas y en los esposos, Padre. No solo en nuestros hogares ni en nuestros matrimonios, sino en todos los hogares y los matrimonios de su pueblo Israel, Padre. Para que cada uno de nosotros, mi Rey amado, por medio del conocimiento, de la sabiduría y el entendimiento de su palabra, podamos actuar, Padre, justamente, porque es usted, Padre eterno, quien tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros. Y en aquel día que estemos delante de su presencia, Padre, usted nos pueda pagar con bueno, porque las obras de nosotros han sido buenas. Oh, mi Rey amado, se lo pido y se lo suplico, mi Rey amado, con temor y temblor, que si hay algo, Padre eterno, que traemos arrastrado de nuestros antepasados, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach sea roto en este momento, y que la descendencia después de mí, de mis hijos, de los hijos de nuestros hijos, de los hijos del pueblo de Israel, Padre, sean rotas en este momento. Y que toda nuestra descendencia sea una descendencia bendita delante de sus ojos, Padre eterno, que impartan justicia y que obedezcan sus mandamientos, estatutos y decretos. Gracias en este momento, mi Rey amado, por cada uno de mis hermanos que estuvimos presentes, así como mis hermanos que no se hicieron presentes. Bendíganos a cada uno por nombre grandemente. Oh, mi Rey amado, en este momento pido también por mi hermana Romy, mi Rey amado, así por todas las viudas y todos los huérfanos y por todos los extranjeros y los necesitados. Tenga usted piedad de ellos. Si hay enfermos dentro de su pueblo, mi Rey, que reciban la sanidad y que sean sanos. Si hay agonía, mi Rey amado, sea desechado. Si hay enojo, griterías, pleitos, contiendas, ponga shalom en los corazones, Padre, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién se devora. Pero los que estamos con usted, mi Rey amado, sabemos que las batallas usted las pelea por nosotros, que es usted quien va por delante y es usted quien va por la retaguardia, porque el que guarda a Israel no se adormece ni dormecerá, porque su nombre es Yud Hei Bat Hei, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Y ahora que vamos a dormir, mi Abacadosh, en Shalom nos vamos a acostar, en Shalom vamos a dormir y en Shalom nos levantamos el día de mañana, si en su voluntad, Padre eterno, a usted le place darnos nuevamente la vida. Es para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre, porque nosotros reconocemos que la vida y la salud y la vida eterna solamente vienen de usted. Se lo pido y se lo suplico por los méritos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, quien es nuestro Salvador, Redentor y Libertador. Amén, amén y amén. Amén, amén. Amén. Gracias, hermanitos, por sus comentarios.